él es el Tachiraptor, ¿no? Ujú. Pero ese no es su nombre científico. Su nombre científico, aquí es que la gente empieza a temblar, Sí, claro. porque empiezan los cuchifrus. Por eso Eh, yo dije Tachiraptor, no sé. Tachiraptor admirabilis, Ok. en honor a la campaña admirable de Simón Bolívar y a que se encontró en el estado Táchira, más precisamente en la formación La Quinta, Ujú. más hacia lo que es La Grita, ¿no? ¿Sabes? Claro. Que es muy famosa por el Santo Cristo de La Grita, y no fue el primero, de hecho fue el segundo dinosaurio que se encontró del país. Bienvenidos a 3 actos, ahora en versión podcast. La invitación es a que se suscriban a RNB Podcast, la nueva manera de ver y escuchar la radio. En este episodio tenemos a Gerardo Guillén, quien es paleontólogo, paleoartista, y bueno, quiero que primero vean a Gerardo y luego vean a nuestro otro invitado, quien es el Tachiraptor. Bienvenido, Gerardo, gracias por venir a este episodio de 3 actos en podcast. Gracias a ti, Cindy, y bueno, estamos aquí a la orden para empezar a guiar un poco a la gente sobre este fascinante mundo de la paleontología y bueno, toda la riqueza fósil que hay aquí en Venezuela. Primero quiero que nos hables de este compañero tan bello que tenemos aquí. Creo que con las cámaras se puede notar, pero tiene texturas y parece que estuviese vivo. Bueno, esto básicamente es lo que llamamos el paleoarte, ¿no? Que consiste en esta especie de mezcolanza entre lo que es el método científico, hacer investigaciones en torno al material fósil original y al trabajo de los paleontólogos para hacer recreaciones artísticas de cómo se infiere eran estos animales en vida. Claro, y los materiales que siempre utilizas, bueno, comentabas que es tela, yo pensaba que eran plumas de verdad, pero obviamente no creo que vayas a... No, he llegado. Por lo menos en el Museo de Ciencias hay una exhibición que se llamaba Humano Depredador, Ok. que incluía un dodo, que hubo que reconstruir prácticamente de cero. Y en el caso es una ave moderna, no son como ellos que tenían plumón. Ok. Las aves modernas sí tienen plumas ramificadas Tú y tiene que ser científicamente correcto. persiguiendo los gallos, ¿no? Así. Faltó poco, pero tuve que comprar una almohada con plumas de ganso. Y pluma por pluma pegárselas al armazón que ya había hecho del dodo, ¿no? Que es ese pájaro bobo, como le suelen decir a la gente. Y ese dodo todavía lo tienen en exhibición, no creo, ¿verdad? Yo creo que la exhibición ya, pues eso es reiterativo, Sí, eso claro. cambia, pero todavía está en los repositorios del Museo de Ciencias, obviamente. Ok, él es el Tachiraptor, ¿no? Ujú. Pero ese no es su nombre científico. Su nombre científico, aquí es que la gente empieza a temblar, Sí, claro. porque empiezan los cuchifrus. Por eso yo dije Tachiraptor, no sé. Tachiraptor admirabilis, Ok. en honor a la campaña admirable de Simón Bolívar y a que se encontró en el estado Táchira, más precisamente en la formación La Quinta, más hacia lo que es La Grita, ¿no? ¿Sabes? Claro. Que es muy famosa por el Santo Cristo de La Grita, y no fue el primero, de hecho fue el segundo dinosaurio que se encontró del país. Esto me recuerda a la imagen de Jesucristo sosteniendo un dinosaurio, algo así, el santo de la grita con el Tachiraptor. Filosoraptor, ¿verdad? Sí, Exacto. memes de internet. Hay que hacer uno con el santo de la grita y el Tachiraptor para que la gente pueda comprender más. Exacto, claro, para hacerlo más animoso, para que la gente lo entienda. Entonces, bueno, como te dije, él no fue el primero. Antes de él estuvo la Quintasaura Venezuela. Si te sorprenden estos nombrecitos, te tengo uno muy cómico, que es el de un pececito mesozoico que se llamaba Ararifictis axelrodi. Y esos son los más sencillos, ¿no? Que por favor no insulten. Exacto. Que estamos Entonces, en podcast. hay que tratar, por eso es que me gusta explicar las cosas que la gente las entienda, ¿no? Que sea un poquito, no juzgar a la gente de ingenua o ignorante, no, Claro. falta menos, sino reducir un poco el tecnicismo científico para que estos temas se entiendan más. ¿Y Lo que es la divulgación. ¿Y cómo es el nombre normal del pez en criollo, como dicen? Mira, Araripictis, que ya es complicado. Sí. Por sí mismo. Ari para los amigos. Ari para los amigos. Sí, claro. Y él vivió mucho en este entorno, ¿no? Estamos hablando de la era mesozoica, ¿no? Hay que recordarlo, Venezuela es más conocido por mastodontes, perezosos gigantes, tigres dientes de sable, megaterios, gliptodontes, que son esta especie de armadillos gigantes, por lo que es la fauna del Cenozoico, ¿no? Lo que es los mamíferos prehistóricos antidiluvianos o gigantes. Por lo menos Urumaco, por ejemplo, que es muy conocida por la riqueza de caimanes y cocodrilos fósiles que hay ahí. El más grande del mundo es el Purosaurus mirandae, uno de los más grandes, y fue encontrado en el estado Falcón, en lo que es Urumaco, junto a otras especies. La gente olvida que somos patrimonio natural de la humanidad en cocodrilos y caimanes fósiles. Somos uno de los países más ricos en eso. Y bueno, tenemos un origen petrolero que, aunque no implica
que sea cierto el mito de que el petróleo viene de los dinosaurios, Claro. eso es falso. El petróleo viene de microfósiles, es decir, algas, organismos planctónicos que a través de un proceso bioquímico pasan a convertirse en petróleo. Pero donde hay petróleo, por coincidencia, suele haber fósil de vertebrados más avanzados como dinosaurios, mamíferos, etc. Sí, una vez lo comentábamos que era curioso que siendo un país petrolero la gente no se suele imaginar que eso pues, que hubo bastantes dinosaurios en Venezuela. De hecho, en tus redes sociales hay una imagen que me gusta mucho que es precisamente creo que este dinosaurio, pero en el Ávila, ¿no? Sí, sí, sí. En el Ávila y también en el Santo Ángel, que lo suelen relacionar mucho con lo que es prehistoria. El aullante Puy, por ejemplo. Allí también hay muchísimos fósiles, pero es un patrimonio natural, no se puede excavar ahí. Claro. Para los que siempre me preguntan eso, mira, ¿y el macizo guayanés? Debe haber fósiles, pero tú no puedes excavar en el macizo guayanés, o en el Ávila, o en el aullante Puy. O sea que ahí habrá muchísimos dinosaurios Hay que mucho nunca potencial. sabremos porque... De hecho, en el aullante Puy, los que han llegado a estar en la cima reportan que se ven siluetas de fósiles en las piedras calizas del tope del aullante Puy. Okay. Y no es la única zona. Tienes Guárico, tienes Barinas, tienes la Quinta por allá en el estado Táchira, tienes el Brea Orocual de Monagas, que es uno de los fosos de brea más grandes del mundo. No es uno, corrijo, es el más grande del mundo. Y lo supera el de Huánuco, que es hasta más grande, y los dos son de acá. Son incluso más grandes que el rancho La Brea de los Estados Unidos, que es más célebre por estos mastodontes y estos mamuts. Y es importante que la gente sepa que eso está aquí, en territorio nacional, así como Urumaco en el estado Falcón, o en el estado Lara, donde se han encontrado muchos fósiles, y también el Trujillo, en fin, hay muchas zonas que son ricas en fósiles aquí en Venezuela, pero de distintas eras, ¿no? El caso de los dinosaurios son expresamente del Mesozoico, la era de los grandes saurios o dinosaurios. Claro, porque la época de los dinosaurios tienen varias, ¿no? Tienen varios momentos y tal. La era mesozoica abarca 3 periodos: Triásico, Jurásico y Cretácico. Ok. En el caso de Venezuela, del Triásico hay muy poca información. Hay muy pocas formaciones geológicas que llaman y están muy solapadas en estos periodos, ¿no? En la era mesozoica. Y tan es así, hay tan poco material fósil que no hay ni siquiera un bivalvo, una conchita así. Hay muy poco. Lo que hay es como troncos de plantas que no están clasificadas. ¿Y a qué se debe que no haya que haya tan pocas cosas de esas? En el caso del Triásico, porque las otras periodos son distintos. Una de las hipótesis es que había mucha actividad volcánica, mucho magma. Entonces la vida era un poco inviable en esa región que empezaba a ser dividida por el mar de Tetis. Okay. Acuérdate que estamos hablando del gran supercontinente Pangea, que claro, se dividió en la Eurasia y en Gondwana. Y esa división marina, esa especie de microocéano que hoy conocemos como mar de Tetis, empezó a dividirse justo por ahí. Y esa división pasaba justo encima de Venezuela. O sea que posiblemente estén debajo de mar. Exactamente. Entonces, hay dos posibilidades. O faltan más investigaciones del Triásico, claro, o simplemente, en efecto, esa actividad volcánica hacía un poco inviable la vida evolucionada en ese entonces. Pero en el Jurásico y el Cretácico pasa lo opuesto, que es muy distinto. Ahí la vida sí proliferó. Y hay mucho material y evidencia fósil, tanto del periodo Jurásico como del Cretácico en Venezuela. Y en Venezuela sí se ha investigado mucho sobre estos dinosaurios, porque generalmente uno escucha más que todo Estados Unidos mayormente. Incluso en las películas creo que siempre mencionan es el territorio de Estados Unidos y no otros territorios que también pudieron haber sido habitados por dinosaurios. Sí, bueno, en el caso de Venezuela, como te dije, la paleontología no es nueva, no empezó ahorita. Digamos que ya hay antecedentes desde Alejandro de Humboldt, con sus primeras expediciones en el siglo XVIII. Incluso el propio José María Vargas, expresidente, llegó a coleccionar fósiles y materiales geológicos, ¿no? Y fue uno de los primeros promulgadores de eso en el país. Pero oficialmente, a nivel científico, el primer animal que se encontró y se reportó en el exterior fue un amonite llamado Anaposucia tucuyensis, de unos 24 centímetros. Okay. Anaposucia tucuyensis, una especie de amonite, ¿no? Okay. Como un monito. Amonite, como el Pokémon Omanoid, ¿te acuerdas? El que tiene como un giro en su concha. Creo. Bueno, ese fue uno de los primeros fósiles reportados oficialmente, no el primero, pero sí reportado. O sea que los Pokémon son dinosaurios. Se inspiran, okay, agarran de ahí. Pokémon agarra de todo. Entonces, pero la explosión de la paleontología vino con cosas como Menedinciarte, Barroso, el reventón que llaman, cuando empezaron las explotaciones petroleras en Venezuela. Ya más entrado el siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX.
Y el tema de los dinosaurios en particular es más reciente todavía. Antes de eso, como te dije, se habían encontrado megafauna, gliptodontes, megaterios. Pero los dinosaurios son más de los 70, 80. O sea que Claro, todavía es una ciencia joven este es aquí, básicamente nuevo. O sea, realmente. nuevo, nuevo, no, pero encontrado sí. El fósil no es nuevo, es antiquísimo, Exacto. pero como ciencia es relativamente reciente en escala de tiempo. Apenas los 70, los 80 fue que se descubrió. Recomiendo mucho un video que tengo en mi canal de YouTube donde explico de pie a pa quiénes trabajaron esos primeros fósiles, cómo los hallaron y la descripción de los animales, que se llama Dinosaurios de Venezuela, en el canal El Dino Gerardo de El Dino YouTube. Gerardo, Ahí sí. van a ver con detalle y Síganlo en precisión todo TikTok, esto. porfa. Y en YouTube también. En YouTube está más completo el video inclusive. Sí, por cierto, también hablabas en esos videos del lobo. Claro, del lobo que yo le digo el lobo wargo de Juegos de Tronos, pero Porque viene de ahí. sí, exacto. Me llegaste a comentar en su momento que ese lobo tiene sus orígenes aquí en Venezuela también, ¿no? Sí, aquí hay evidencia del lobo terrible del Enocium dirus, que es su nombre científico, en el estado Monagas, creo que también en el estado Zulia, si más no me equivoco, también hay evidencia. O Ay, sea, pensé que eran vivieron. los mucuchíes. Bueno, aquí eso es un tema importante. No tiene mucho que ver con los dinosaurios, pero voy a hacer un breve inciso. Venezuela, otra cosa que la gente desconoce es que probablemente sea la cuna de la evolución de los perros, de los lobos, de los cánidos verdaderos. No ¿Qué? de los caniformes, sino de los cánidos. Lo que hoy Ok, conocemos como lobos, más precisamente en el caso de los cerdocilloninos, como el cerdos. perrito de monte. Ese sí lo debes conocer. Ajá, bueno. Un perrito, una especie de cánido Ah, autóctono sí, de que acá. parece como un gatito más que todo, como Exacto. un gatito perrito. Que de hecho hubo uno similar que se reportó que seguía vivo. No sé si lo llegaste a ver en noticias de internet. No era un perrito de monte, pero era un pariente de este. Creo. Y la gente desconoce que, así como el ser humano viene de África, tiene un origen africano, los cánidos, los perros, tuvieron un origen en el norte de Sudamérica, probablemente en base a la evidencia fósil. Y mucha de esa evidencia viene de acá, de Venezuela, por ejemplo. Porque no es nada más el lobo terrible, tenemos el protoción, unos cuantos oción más, como para no extender el tema, pero tenemos una buena riqueza en lo que es la evolución de los cánidos también. De lobos gigantes a más pequeños, por ejemplo. Con razón en Venezuela hay tanta variedad de perros, ¿no? En realidad ya es en todo el mundo. Sí. Pero sí, o sea, aunque todavía hay que hacer más investigaciones, por lo menos Demian Ramón es uno de los paleontólogos que más ha encabezado ese tipo de investigaciones en Venezuela. Actualmente está trabajando en el CONICET de Argentina. Tratan de promover esa idea con, mira, Venezuela es importante porque es el origen de los perros y no hay tanta evidencia de esto, ni siquiera en Argentina o en otros países con más tradiciones paleontológicas como la que hay aquí en Venezuela. Eso es muy interesante, sobre todo saber que Venezuela es tan rica en tantas cosas, ¿no? Es Nos rica, pero hay desconocimiento, falta más divulgación de esto. faltan muchas más personas que estudien. Eso también me parece muy raro porque todo el mundo cuando es niño quiere ser paleontólogo, le gustan los dinosaurios, pero eso llega hasta una etapa, luego como que ya cambian de opinión. Y eso es por la falta de apoyo a la hora del estudio de de los dinosaurios. ¿O porque tú pensarías que pueda suceder esto? Mira, realmente no hay una única causa. Está lo lógico, que es la cuestión de que la ciencia en general tiene que costearse y financiarse. Y estas pesquisas, estas excavaciones, estos estudios, todo eso lleva gasto de gasolina, ir al sitio, excavar, entrenar a la gente para que sepa cómo no destruir al fósil a la hora de Ujú. encontrarlo. Todo eso tiene una responsabilidad, una enseñanza y un costo. Pero también está la cuestión un poquito, vamos a ponerlo de este modo, que la gente también hay mucho desconocimiento o error acerca de cómo estudiar la paleontología. La gente cree que esto es una carrera. La Ok, paleontología no es una carrera, hay que aclararlo de una vez. Es una especialización de otras carreras. Para tú como un poder especializar, doctorado. exactamente, un posgrado o un doctorado. Es lo que viene siendo la paleontología. Y lamentablemente, en Venezuela, la mayoría de estos se hacen es afuera, no se hacen aquí. Aquí lo que puedes hacer para los interesados es estudiar o geología, o biología, o antropología. En mi caso, arquitectura o museología, para poder hacer una especialización vinculada al tema de la paleontología, que es lo más cercano que puedes hacer en Venezuela. Pero ya un doctorado, mayormente posgrados, doctorados, se tienen que hacer afuera porque no hay la capacidad para ejercer doctorados aquí. A lo sumo diplomados, pero ya doctorados así, Bueno, hechos y y derechos, no. creo que también artistas, porque hacer este dinosaurio, la calidad que se ve, significa que eres un artista también. Bueno, yo le busqué la vuelta, ¿no? Porque yo tenía pensado, oye, me voy por geología o biología,
pero son 6 años, tú sabes, uno sopesa, ¿no? Ujú. Y es difícil conseguir tesistas en estos temas de paleontología, ¿no? Igualmente, porque no hay, hay expertos, pero o están afuera o están allá en Falcón y para allá es complicado. Entonces dije, bueno, empecé a averiguar y descubrí que la museología, que ya de por sí me apasionaba, Claro. te permite hacer estudios y especializaciones en esta área, para lo que es exhibiciones, paleoarte, recreaciones, osteología, investigación del material fósil, curaduría, que es preservar el material. Y bueno, por eso fue que me fui por esa área. Y fíjate, háblanos un poco más de este dinosaurio que, como comentaba, tienes un arte Ujú, de él, pero en el Ávila. O ujú. sea, hay evidencias de que estuvieron en el Ávila. Me hiciste una pregunta buenísima y bueno, la voy a adelantar. O- Permíteme aquel bichín también, Acá. aquel personaje. Esto es como, creo que este es el de la película Ajá. Dinosaurios, uno de los primeros que sale, ¿no? Miren, doctor, ¿qué hace usted con muñequito? Me la suda. La gente tiene que entender esto. Que si, Y sea como sí, sea. exacto. Yo les voy a decir lo siguiente. Aquí, de lo desconocido, vamos a ponerlo así, lo conocido de lo desconocido, valga la redundancia, son estos dos dinosaurios que les mencioné, la Quintasaura y el Tachiraptor admirables que tienen acá. Pero cada vez hay más evidencia, y esto es importante y lo voy adelantando, de que puede haber más dinosaurios por descubrir, sobre todo hacia lo que es los Andes, ¿no? Todo lo que es la región de los Andes. Un poco el estado Zulia, el Trujillo, el mismo estado Táchira, la formación La Ujú. Quinta. Y resulta que allá por los 90, poco después de descubrirse la Quintasaura, se descubrió una piecita, lo que digamos el equivalente a un hueso tarsal. Ok. Ya voy a dar la traducción, ya. Sí, por favor. De Vamos, Tarzán. tarsal, Ok. que vendría siendo algo así como un hueso Ok. del tobillo de la pata trasera de otro posible dinosaurio. Pero no se Wow. descubrió en la misma afloramiento que la Quintasaura y Tachiraptor. Se descubrió hacia el pueblo de la fundación. Ok, eso es Eso hacia. es más hacia el norte del estado Táchira. Ok. Mucho, un poco, unos cuantos kilómetros más lejos. Bueno, este lo hallaron a En, 4 kilómetros de la Quintasaura. Son más de 6, 10, bastante, bastantes kilómetros más lejos. Y ese hueso consta de un hueso de, como dije, la parte que une la parte trasera, lo que son como los las garritas que metatarsos. tienen los perritos como atrás, ¿no? Esos son los dedos. Después vienen los metatarsos. Antes de Ok. los metatarsos vendría el tarso. El tarso a veces se compone de unos huesos que son los más pequeños del cuerpo, pero son como que la unión de la pata con lo que vendría siendo la pierna. Y es uno de los huesos más pequeños de la mayoría de los vertebrados, de la mayoría de los seres vivos. Ahora imagínate qué tamaño tendría un dinosaurio cuyo hueso del tobillo, para usar Ujú. términos criollos y que se entienda, era algo así. Porque está la foto y todo en la publicación de la mano del científico sosteniendo. Y eso fue aquí en Venezuela. O sea, una cosa enorme. Estamos hablando de algo entre, siendo prudente, 8 a 12 metros de largo. Y emparentado con este señor de acá. ¿Hasta dónde se supone, no? Porque faltan hacer más investigaciones. Es importante aclarar algo. Todos estos animales se publican oficialmente en revistas científicas. Nature, la otra ResearchGate, porque así es que se oficializa el hallazgo. Hasta que no se haga oficial ese hallazgo, todavía es como que en investigación. Y es lo que pasa con este animalito que les estoy Todavía es y comentando. que no sabemos. Exacto. Puede ser. Para los científicos es un saurópodo porque coincide. Y estamos hablando de principios del Jurásico. Los dinosaurios no eran tan grandes. Este era mucho más grande que el que lo estoy diciendo, de alto. Este es como un descendiente del animal que les estoy describiendo. O sea, que básicamente podía ser del tamaño de una montaña. Bueno, el animal que les estoy describiendo es más esto. Una especie de prosaurópodo o saurópodo basal, que son los ancestros de este que tú estabas mencionando aquí, de este cuello largo O sea, que dentoso. esos dos están Exacto. aparentes. Y la escala en proporción, si me puedes enfocar aquí un momento, sería más o menos esta. O sea, si esto mide entre 8 a 13 metros de largo, siendo prudente, porque repito, estas investigaciones tienen que llevarse a conclusión, primero, estaríamos hablando de un animal bastante grande, ¿no? Claro. Bastante grande, más pequeño que este, pero no por eso chiquito. O sea, qué miedo que los dinosaurios los revivan. O sea, creo que Jurassic Park ya nos ha dicho qué pudiera pasar si. Bueno, a mí me encantaría, pero no sería práctico. No creo. Bueno, Eso de un parque de dinosaurios, eso es como, película. como en la película esta que viajan a la época de dinosaurios y los domestican. No sé, no recuerdo cómo se llama esa película. Pero recuerdo que es una serie.
que domesticaban dinosaurios. Ese era Dinotopia. Dinotopia, Dinotopia. ciertamente. Creo que el humano haría eso. Esto, bueno, vamos a utilizarlo de carga. Bueno, justamente Dinotopia está inspirado en el trabajo de un paleoartista también. No Mm. recuerdo su nombre ahorita, me tendrás que perdonar, muy célebre. Y bueno, él promovía la ciencia real con la fantasía utópica de Dinotopia, pues que era humanos conviviendo con dinosaurios. Bueno, esto del tema de los dinosaurios es muy, muy interesante. De hecho, bueno, si hay personas que estén viendo este podcast y estén interesados en conocer más, aparte de que pueden seguir tus redes, bueno, nos pueden comentar y decir, hagan una segunda parte, una tercera parte y hasta una quinta No, parte. y como te digo, no les estoy diciendo ni la tercera parte y no es por llamar la atención, es que, insisto, hay mucho desconocimiento, no solamente de esto, sino de otras especies fósiles de Venezuela. Tenemos la tortuga más grande del mundo, que es la uruma. Fíjate, hasta al fin te dije un nombre sencillo, uruma. Su nombre real es Estupendemmis geográfico. Uruma. Vamos a dejarlo La en uruma. uru. La uru para los amiguis. 3-4 metros de largo, también del estado de allá de Urumaco en el estado Falcón, por ejemplo. Es Tenemos un mastodontes, tenemos evidencia de que se cazaba, esos llamados paleoindios, ¿no? O venezolanos prehispánicos cazaban mastodontes y perezosos gigantes de 6 metros de altura. Más ¿Cómo hacia el sea? Cenozoico, ¿no? Un perezoso gigante, ¿para qué lo cazaría si seguramente se la pasaba durmiendo? Oye, ¿te imaginarás el provecho la cantidad de carne que puede sacar de ahí? Pero, O, oye, no lo o dejan dormir hueso. uno en paz, ¿vale? Ni siquiera por el tamaño. Y lamentablemente, entre las cuestiones climáticas y también la caza, quizás se extinguieron por eso, ¿no? Esas son todas Ciertamente. cosas que se debaten. Oh, Pero volviendo a los dinosaurios, que es más atrás en el Mesozoico, a mí me fue para el Cenozoico, ujú. también es del Paleozoico inclusive, por eso esto es un tema muy extenso. Pero vamos a centrarnos en los dinos. Sí, por eso queremos, bueno, invitarte a que si el público quiere, si el público está interesado, aparte de que se suscriban a RNB Podcast, nos comenten si quieren ver más y saber un poco más de estos dinosaurios y que ayudarían también al estudio de que las nuevas generaciones se interesen Claro. y se abra una carrera, un doctorado aquí en el país que esté más cerca y que pueda acceder la información de los dinosaurios a todo el mundo porque es algo muy interesante de saber. No, y surgen, como te dije, se puede estudiar, pero normalmente tiene muchas complicaciones en el tiempo. Quizás si se desarrollaran tecnicados o técnicos, ya fuera una Claro. forma de acelerar un poquito más la formación en esto. Pero es eso, primero hay que generar ese interés, ¿no? Que la gente entienda el potencial que tiene Venezuela. No Pero- es un país pobre en esto. Pero Hay eso mucho significa material que fósil. vayan a ir a excavar a lo loco a la vila, por No, favor. hay una ley del patrimonio cultural, acuérdense, no exacto. pueden volverse locos y también hay Y ecologismo. tampoco vayan a botar basura a la vila, porque ya estamos bastante llenos de basura, como que también Sí. contaminen el vila, ¿vale? Qué fastidio. Bueno, suscríbanse a RNB Podcast, pueden seguir a El Dino El Gerardo. Dino Gerardo en TikTok, YouTube e Instagram. Y el club de fans jp.sideb. Bueno, y también pueden seguir su trabajo en el club de fans de Jurassic Park. No sé Ujú. si se tiene en Instagram también. Sí, jp, Ah, arroba cierto. jp.sideb. Pero la mayor parte del contenido científico, JP es más como para chamos, las Es películas. entretenido. Sí, lo que es más divulgación científica es en todas las redes que se llamen El Dino Gerardo. Y bueno, también me pueden seguir a mí, @dragonpisolady, la cuenta del programa 3 Actos, @3actostgm. Y una vez más, suscríbanse a RNB Podcast. Denle a suscribir la campanita para que no se pierdan nada de lo que se está cocinando aquí en esta nueva manera de hacer radio. Gracias. Un sancocho.